El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos en esta preciosa noche, noche de discipulado. Bienvenido a esta tu plataforma. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, y estoy contentísimo de estar una vez más junto con todos ustedes reunidos aquí en este lugar, en esta plataforma, para hablar de las riquezas y de la bondad de nuestro Señor y Salvador. Así que todos listos con su Biblia en la mano, con su libreta, porque todos sabemos que hoy es noche de discipulado. Todos los jueves a las 7 de la noche nos conectamos, la iglesia local y todos aquellos que también se añadan a nosotros como nuestros invitados para estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Así que hoy, mis amados hermanos, estemos listos en el nombre del Señor Jesucristo para dar inicio a esto precioso que Dios tiene preparados a través de su palabra. Así que en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando siempre al Espíritu Santo, damos inicio el día de hoy. Bueno, hoy tenemos nuestra tercera parte, sí, la tercera parte de nuestro estudio de cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiarla. Y hoy es nuestra parte número 3. ¿Qué fue lo que miramos en nuestra primera parte? Vamos a hacer un pequeño reencuentro, porque a veces llegan personas que tal vez no estuvieron en nuestra primera parte o en nuestra segunda parte, y siempre me gusta hacer un recordatorio. Bueno, ¿qué fue lo que aprendimos? Bueno, en nuestra primera sesión, lo que miramos y aprendimos es que el tener un plan de lectura bíblica, gloria a Dios, es la bendición de cada hijo e hija de Dios para la edificación primeramente personal. Pero cuando nosotros somos edificados personalmente, también la edificación familiar. Gloria a Dios. ¿Y para qué otra cosa? Para no ser engañados fuera de nuestras congregaciones locales por personas que tal vez puedan estar confundidas porque alguien los confundió o alguien los engañó o por cualquier falso maestro de las redes sociales que ahora andan muchos verdaderamente engañando y siendo engañados. También nuestro segundo punto había sido de que necesitamos la ayuda, sí, la ayuda del Espíritu Santo de Dios para comprender las Escrituras en nuestros estudios y lecturas personales que tenemos en la Biblia. La otra cosa que aprendimos, mismo llamado, a través de nuestro segundo estudio fue de que necesitamos meditar en lo que hemos leído durante las horas del día, durante las horas de la tarde y aún durante las horas de la noche hasta que verdaderamente nos acostamos a descansar de un largo día. Pero durante todo ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meditar en aquellos que habíamos leído, estudiado, ¿verdad? Durante la mañana antes de irnos a trabajar. La otra cosa que aprendimos es que debemos de comenzar a memorizar los pasajes bíblicos, primeramente para nuestra bendición y también para poder ayudar a otros a enderezar los caminos que ellos tal vez los tengan la necesidad de que alguien le hable de la palabra para enderezar esos caminos, o sea, en el evangelismo, para ganar y regresar una vez más a Dios y los corazones de aquellos que han sido extraviados por este mundo de engaño, lleno de mentiras y lleno de confusiones. Pero ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Porque hoy es nuestra parte número 3. Bueno, lo que hoy vamos a estar aprendiendo es cómo ponemos en práctica lo que hemos aprendido durante nuestras lecturas bíblicas diarias y enseñar a los demás. ¿Cómo practicar? ¿Cómo poner en práctica lo que hemos aprendido? Si tú y yo estamos estudiando a diario, estamos tomando ese tiempo que habíamos prometido hace 2 semanas atrás, ese tiempo entre Dios, yo y la palabra. Dios, la palabra y yo. Un tiempo exclusivo, un tiempo apartado, un tiempo con alarma, un tiempo donde todos nosotros estamos
sincronizados completamente con Dios y apartados de todo lo demás que vamos a hacer después que hagamos eso. Ahora, es importante entender que hay estudios que dicen esto y a mí me llamó muchísimo la atención porque me gusta ver mucho la estadística. Ustedes saben de que yo soy ingeniero, a pesar de que soy pastor, y siempre me gustan los números y la estadística. Bueno, los estudios nos dicen que verdaderamente se aprende el 5% de lo que oímos. Escucha bien, solamente el 5% de lo que oímos, pero el 10% de lo que leemos. Así que, escucha bien lo que te voy a decir. Si solamente somos de esas personas que van a la iglesia y se congregan solamente los domingos, lo único que les va a quedar en el corazón a todas esas personas es solamente el 5% de todo lo que el hombre de Dios, el siervo de Dios, el evangelista, el maestro les enseñó. Pero si ahora nosotros tomamos ese 5%, ¿verdad? Y escuchamos, pero ahora el 10% se aplica a la lectura, o sea que vamos a aprender el 5% solamente escuchando, el 10% leyendo, pero el 75%, y esto es grandísimo, ese número es un número grande y redondo, el 75% de lo que ponemos en práctica. ¿Escuchaste eso? El 5% de lo que escuchamos, el 10% de lo que leemos, pero el 75% de lo que ponemos en práctica y el 90% de lo que enseñamos a otros. ¡Wow! Eso está tremendo. Pero la pregunta sería entonces, ¿cómo llegamos al 100? Tal vez mis números fueron demasiado rápido o demasiado pronto. Voy a tratarlo una vez más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a juntar los números. Ahora los vamos a juntar todos. El 5% al escuchar. El 10% a leer. Ya tenemos el 15%. Quiere decir que si nosotros leemos y estamos escuchando lo que estamos leyendo, ya tenemos el 15%. Si solamente escuchamos en la congregación el domingo, entonces solo retenemos el 5%. Perderíamos el 95%. Pero si ahora nosotros escuchamos y leemos, ya tenemos el 15%. Ahora, el 75% adicional es cuando lo ponemos por obra. Sí, por obra. Entonces tenemos el 5, el 10, el 75% cuando lo ponemos por obra. Y llegamos ¿qué? Al 100% cuando lo enseñamos en nuestro diario caminar. Ya miraste cómo verdaderamente podemos obtener el 100% de la bendición y no solamente el 5 o no solamente el 15 o el 10, ¿verdad? O el 75, pero sino el 100. Para aquellos que nos encanta obtener el 100% de la bendición, ahora entendemos que no se trata solamente de oír o no se trata solamente de leer, pero también de ponerlo por obra y después de compartir aquello que lo ponemos por obra. Quiere decir enseñárselo a otros. Ahora, por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que aprendemos escuchándolo y leyéndolo, llevémoslo a la práctica. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Todo lo que aprendemos escuchándolo y leyendo, llevémoslo a la práctica. Y no solo eso, también compartamos los principios bíblicos aprendidos con las demás personas que estén a nuestro alrededor, con aquellos que verdaderamente queremos sembrar una semilla de Dios dentro de los corazones para que un día germine y aquella semilla crezca y un día vengan a los pies de Cristo. Así que así todo nuestro estudio personal va a ser fructífero y provechoso, leyendo, ¿verdad? Practicándolo y compartiéndolo. Entonces tendremos frutos y va a ser de mucho provecho. Ahora, ¿de dónde estoy sacando todo esto? ¿Es esto solamente una idea pastoral, verdad, o ministerial? En absolutamente que no. Quiero que vayamos todos a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 y agarren su marcador, su highlighter, como se dice aquí en los Estados Unidos. Ahí en Santiago capítulo 1,
versículo 22 al 25. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Siempre tenemos dos versiones, que es la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Así que yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional lo que Santiago, el apóstol, escribió a los hijos de Dios, a la iglesia. Dice, no se contenten solo con escuchar. Subraye, escuchar. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Cómo podemos ser engañados? Al solamente escucharla. ¿Se están dando cuenta que Santiago también nos está diciendo lo mismo que he estado enseñando? La palabra no se puede solamente escuchar, porque solamente retendríamos el 5%. Y si tenemos solamente el 5%, fácilmente podremos ser engañados allá afuera de nuestras congregaciones. Pero mire lo que sigue diciendo. Después, gloria a Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Subraye, ahí está lo segundo que he estado mencionando. Llévela a la práctica. Versículo número 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Quiere decir su rostro, que fácil se olvidó. Así son los que solamente escuchan la palabra. Pero mira lo que dice el verso 25, él continúa diciendo, pero quien se fija atentamente, subraya esa palabra, atentamente, en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, ahí está la condicional, perseverar en ella, esta es la condición. No olvidando, otra condición, lo que ha oído, sino, aquí viene la otra condición, haciéndolo. Entonces tenemos no solamente escuchar, llevarla en práctica, ¿ok? Perseverar, no olvidando lo que hemos oído, sino haciéndolo. ¿Y ahora qué recibimos con todo esto? Recibirán bendición. ¿A qué? ¿Cómo recibimos bendición? Al practicarla. Termina diciendo el apóstol Santiago a todos nosotros. Termina él expresando toda la idea que verdaderamente la palabra no solamente se debe de escuchar, porque solamente retendríamos como hijos de Dios el 5%. Pero cuando la leemos, la estudiamos, la ponemos en práctica y le enseñamos, Santiago está tocando los puntos que yo he tocado durante todo nuestro estudio. Pero ahora démonos cuenta que lo que él está tratando de decirle a la iglesia, en otras palabras, es obedezcan el mensaje de Dios. Obedézcanlo. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Eso es lo que él está transmitiéndoles. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por lo contrario, nos trata de decir eso. Si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán verdaderamente ¿qué? Recibirán bendición en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios ¿qué es? Es perfecta, mi muy amado y mi muy amada, y nos libera ¿de qué? De los peligros del pecado. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué cosa tan tremenda. ¿No es hermosa y bella la palabra cada vez que la escudriñamos? Todas las mañanas cuando yo estoy escudriñándola, gloria al Señor, en esos momentos, escuchándola, de pronto en toda la mañana que continúa, en la tarde, yo estoy meditando en aquello que he escuchado. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguien que perfectamente entendió este principio, mi amado, de lo que estoy explicando, fue un profeta, gloria al Señor, que se llamaba Esdras. Fíjese que él hizo algo extraordinario.
Y es exactamente, esto viene mano a mano con Santiago. Pero mira cómo lo expresó el profeta en el Antiguo Testamento o en el primer pacto, porque Santiago es del segundo pacto de la nueva alianza. Pero ¿qué nos dice el profeta Esdras en el capítulo 7, versículo 10? Escríbelo, apúntalo, porque vamos a escudriñarlo. Fíjate bien lo que nos dice el profeta Esdras en el capítulo 7, versículo número 10. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estás ahí, mi amado? Bueno, vamos para allá entonces. Aquí lo vamos a leer. Dice, porque Esdras había preparado, ¿qué había preparado? Su corazón. Porque Esdras había preparado su corazón. Detengámonos un poquito ahí. ¿Te acuerdas que en nuestra primera lección y antes de llegar a la segunda, y en la segunda toqué un poco esto también, pero fue más en la primera? ¿Te acuerdas que yo te había tratado de enseñar que antes de que abramos la escritura, antes de que demos lectura a ella, lo primero que tenemos que hacer es orar? ¿Tú sabes cuánta gente trata de abrir las escrituras sin antes haber orado y pedido al Espíritu Santo que le enseñe y le muestre lo que está escrito para ti mismo en ese momento? Lo que Esdras nos está diciendo en sus primeras palabras en el verso 10 es porque Esdras había preparado que su corazón, en otras palabras, había orado. El corazón no puede estar preparado antes de haber orado. Es como las personas que llegan a la casa de Dios y ni siquiera pasan a los altares a orar. Los altares de las iglesias deben de estar repletos antes de que la palabra sea predicada, enseñada o instruida. Lamentablemente, la mayoría de las personas llegan a las iglesias a sentarse. Tienen abiertos los ojos en vez de estar yendo a los altares, a hablar con el Señor, a tener una intimidad en ese momento, a pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo que haga la obra, que cuando su palabra llegue, ellos puedan recibirla y entenderla. Pues es lo mismo que Esdras nos está diciendo. En Esdras capítulo 7, versículo 10, él empieza diciendo esto, porque Esdras había preparado su corazón, en oración obviamente, para adquirir. Esta palabra de adquirir, para adquirir, significa más o menos la misma palabra como estudiar. Para adquirir significa obtener. Bueno, en otras palabras, para estudiar. Él había preparado su corazón en oración para adquirir, quiere decir obtener. En otras palabras, porque él ya estaba preparado para estudiar. ¿Y qué es lo que estaba preparado Esdras para estudiar? Mira lo que dice el verso. La ley del Señor. ¿De qué? De Yahweh. ¿De quién? De Jehová. En otras palabras, de Yahweh. Entonces Esdras había preparado su corazón en oración para adquirir, quiere decir obtener por medio del estudio de la ley del Señor. ¿Y para qué quería hacer todo esto? Esdras, fíjate bien lo que continúa diciéndonos, para cumplirla. Su corazón estaba preparado delante de Dios para entenderla, porque él estaba listo para estudiarla. Pero ¿para qué quería estudiarla y entenderla? Para cumplirla. Subraya todo esto porque en ese verso encuentras exactamente las mismas indicaciones que Santiago nos había dicho, con la única opción o tal vez que no habíamos visto ni habíamos notado que Esdras nos está diciendo que había preparado su corazón. Y esto es muy importante porque fue la lección número 1 y parte de la 2. Pero mira cómo nos sigue diciendo Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñarla. Alabado sea Jesucristo. Ahora tenemos preparado su corazón. Ahora tenemos adquirir, que es obtener,
de la parte del estudio de la palabra para cumplirla. ¿Y para qué? Para enseñarla. Él no solamente se quería quedar con la bendición, él también quería preparar su corazón para el estudio de la ley del Señor, para primeramente el cumplirlo y después para enseñarlo. ¿A quiénes? Ahí dice, en Israel, sus estatutos y sus decretos. Maravilloso es el Señor. Bendita palabra, ¿verdad, mis muy amados? Qué cosa tan maravillosa que no solamente lo encontramos en el nuevo pacto, para que nadie diga, ah, pastor, ¿será esto algo nuevo que nos estaba enseñando la nueva alianza, el nuevo pacto? No, mi muy amado y mi muy amada, esto estaba desde los tiempos antiguos, gloria al Señor, desde los tiempos de Esdras, donde el pueblo de Israel ya había sido preparado e instruido que tenían que estudiar los estatutos, los preceptos, los mandamientos divinos de Dios. Ahora vamos a ir a una cita, gloria al Señor, que se encuentra en Salmos capítulo 119, versículo 97. Vayamos todos. Salmo 119, versículo 97. Mira lo que nos dice el salmista, qué cosa tan maravillosa y hermosa lo que nos va a decir él. Vamos para allá. Espero que todos tengan la palabra de Dios ahí abierta, mis muy amados. Amén. Gloria a Dios. Bueno, leo yo de la Nueva Versión Internacional. Dice, cuánto amo yo tu ley. Esto es lo que dice el salmista. Cuánto amo yo tu ley. Dice, todo el día medito en ella. ¿De qué debe meditar el Hijo de Dios? De las situaciones, de los problemas, de los dolores. ¿De qué debe meditar el Hijo de Dios todo el día? De la ley de Dios, de su palabra, de aquello que el Hijo de Dios dedicó el tiempo de la mañana para estudiarlo. En ese momento, el salmista alzó su voz y dijo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Gloria a Dios. Así que ya hemos visto cómo la lectura bíblica o el estudio de la Sagrada Escritura, mi muy amado, en el superlibro es tan importante para Dios, al punto que nos lo ha demostrado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, o en el primer pacto y el segundo pacto. Dios se asegura, gloria a Dios, de continuar recalcándonos la importancia de la dedicación al estudio de la Biblia. Tú como hijo de Dios, tú como cristiano, no puedes dejar de estar pasando el tiempo hasta que llegue el día domingo a ver qué te va a enseñar el pastor. No, mi muy amado, no, mi muy amada. Tú tienes todos los días que apartar un tiempo en el Señor. El mejor tiempo es la mañana, antes de irte a tu trabajo, con tu tacita de café, con tu vasito de jugo, como a ti te guste, gloria al Señor, apartar es el tiempo, gloria a Dios, para tú intimidarte en la oración con Dios y en su palabra. Pero verdaderamente la pregunta que ahora tal vez puede surgirnos a todos nosotros en nuestra mente es, ¿por qué es tan importante, pastor, la lectura y el estudio bíblico personal? Porque no solamente yo me puedo llegar a sentar a la iglesia y decirte, enséñame, pastor, enséñame. Porque verdaderamente la mayoría de las personas piensan, gloria a Dios, que el estudio bíblico es solamente una actividad exclusiva y únicamente para los pastores, para los evangelistas, gloria a Dios, que nosotros somos los únicos que debemos de estudiar la Biblia. Pero mi amado, la verdad es que no es así. Lo bueno, hermano, con esta pregunta que a veces nosotros nos podemos hacer dentro de nuestro corazón, es que las mismas Sagradas Escrituras nos responden tal pregunta a nosotros cuando nos está demostrando las razones por las cuales todos los creyentes evangélicos debemos de leer y estudiar la Biblia. Aquí vamos a ver algunos de estos versículos y claro que hay
muchísimos versículos que yo les pudiera mostrar, pero verdaderamente me voy a retener a algo poco porque queremos seguir avanzando en este estudio. Recuérdate que a ti te toca leerla diariamente. Yo solamente te estoy dando las pautas para que tú te des cuenta la gran importancia y las riquezas que se encuentran en ella. Por ejemplo, al leer las Sagradas Escrituras y al estudiarla, nos ayuda a nosotros como creyentes en Cristo Jesús a conocer mejor a Cristo. Pastor, ¿y dónde me dice eso la Escritura? Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos para allá, ¿qué te parece? Vamos. Juan capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39. Mira lo que nos dice. Dice, escudriñad, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, hablando de las Sagradas Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a esta audiencia? ¿Qué no es lo que les está tratando de decir a ellos? Lo que les está tratando de decir es que escudriñen las Escrituras. Otra cosa es que ellos, si escudriñaran las Escrituras, entonces verdaderamente se dieran cuenta quién es verdaderamente Jesús. Ahora, en otras palabras, una de las mayores razones por las cuales nosotros los cristianos evangélicos debemos de estudiar las palabras de Dios, la encontramos en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos estaba diciendo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. En otras palabras, ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Mi muy amado, si nos damos cuenta, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y Dios nos sugiere una alternativa. ¿Es una alternativa? No, no es una alternativa, sino es un imperativo. ¿Qué quiere decir un imperativo? Una orden. Él nos está ordenando a nosotros los creyentes, a nosotros los hijos de Dios, la cual es escudriñar la palabra de nuestro Dios. No es una alternativa, es un mandamiento, es una orden, es un imperativo. El término, mi amado, verdaderamente, cuando habla de escudriñar, nos habla de tomar una acción. Cuando Cristo Jesús dice escudriñad, nos está mandando a accionar, a la acción de estudiar diligentemente las Escrituras, de tal manera que nuestro aprendizaje no solamente sea eficaz, pero sea fructífero. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no tienen frutos? ¿Y por qué verdaderamente no viven vidas fructíferas? Porque no toman el tiempo de leer, escudriñar y estudiar las Escrituras diariamente. Diariamente. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando tú y yo, nosotros verdaderamente escudriñamos la Escritura, no solamente vamos a tener un aprendizaje y no solamente vamos verdaderamente a tener eficacia, sino que vamos a vivir vida fructífera. De esa manera tan sencilla, de solamente tomar un tiempo pequeño, abriendo la palabra de Dios todas las mañanas, meditando en ella. Entonces, en ese momento, cada hijo y cada hija de Dios llegan a conocer el plan divino salvífico perteneciente a la salvación que Dios ha preparado a través de Jesucristo. La mayoría de las personas pueden llegarse a sentar a las iglesias y siempre ser oyentes, siempre actuar como visitante. Pero los congregantes fieles que hacen, escudriñan la Escritura, toman un tiempo, apartan un tiempo dedicado completamente a Dios para que Dios siga obrando en cada una de nuestras vidas. Mira lo que nos dice Juan.
Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos para allá. Juan 5, versículo 39. ¿Estás listo? Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ver lo que nos dice la escritura. Así dice una vez más la palabra de Dios. Escrito está, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pastor, ¿por qué no volviste a dar este verso si ya lo habías leído? Porque este verso tenemos que no solamente recordarlo, pero verdaderamente meditar en él. Jesús fue el que dijo, escudriñad las escrituras, y después añadió, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él estaba afirmando lo que ellos creían, estaba afirmando lo que en el corazón de ellos estaba. Y por eso él añade, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando de él. Entonces, ¿cómo alguien puede conocer a Cristo si verdaderamente no escudriña la escritura? La mayoría de las personas pueden decirme, pastor, yo ya conozco a Cristo. Como muchos he escuchado que dicen, yo conozco al Espíritu Santo. Y yo reitero continuamente, no, tú no conoces todavía al Espíritu Santo. Tú has sentido las caricias, tú has sentido el poder, tú has sentido, gloria al Señor, la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando tú conoces al Espíritu Santo es otro nivel. De la misma manera, tú puedes darte cuenta que Jesús es el Salvador del mundo, pero el conocerle completamente es otro nivel. ¿Y cómo verdaderamente lo conocemos? Si no es que nos tenemos que intimar, tomar el tiempo, leer, estudiar, escudriñar las sagradas escrituras, meditar en ellas, ponerlas en práctica y enseñarlas. Alabado sea Jesús. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla acerca de Jesucristo y que la fe en su persona es la única que puede ayudarnos a heredar la vida eterna que Dios el Padre nos ha prometido. Mis muy amados, hoy nos vamos a quedar aquí. Así que estés listo para la parte número 4. La verdad es que en las noches de discipulado me gusta hacer las cosas no tan largas, porque quiero que usted le saque el jugo completo a cada una de estas enseñanzas, que usted vea la palabra, escuche la palabra, lea la palabra, medite en la palabra, ponga en práctica la palabra y la enseñe para verdaderamente tomar el 100% de las riquezas que se encuentran en ella. Mis muy amados hermanos, ha sido un placer para mí, una bendición estar una vez más con todos ustedes. La verdad es que mi corazón se alegra cada vez que estamos transmitiendo y estamos en vivo. Y tú te puedes conectar junto con nosotros. Mi muy amado, mis grandes bendiciones y mis profundos deseos en Dios, que esta palabra te haya bendecido. Y que este tiempo que tuvimos juntos, tal vez estos 30 minutos, hayan sido los 30 minutos de más provecho de todo el día de hoy. Recuerda, cerramos con esto. Orar para preparar el corazón. Orad para preparar el corazón. No puedes olvidarte que antes de estudiar las escrituras necesitamos la oración completa, porque cuando tú y yo oramos, entonces preparamos nuestro corazón. No te olvides de Esdras, verdaderamente,
que Esdras había preparado su corazón para adquirir, ¿te acuerdas? Para adquirir, o sea, obtener, cuando él estuviera listo, ya en el estudio, la ley del Señor para cumplirla y después para enseñarla en Israel, los estatutos, los decretos y aún también los preceptos. Mi muy amado, muchas bendiciones en el Señor. Que tenga un precioso fin de semana y no te olvides que el Espíritu Santo siempre está ahí contigo para enseñarte, mostrarte todo lo que necesitas saber y entender. No te olvides de congregarte. No dejes de congregarte, como dijo el apóstol, como muchos tienen por costumbre. Era una mala costumbre, ya muchos de no congregarse. Pero mi muy amado, mi anhelo es que te congregues para que sigas aprendiendo y para que le enseñes a tus hijos y a tu familia una comunidad cristiana en las cuales ellos pueden reclinarse todo el tiempo como una sola iglesia que somos todos. En el nombre de Jesucristo, mi muy amado, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, despidiéndome de ti. Y no te olvides, Jesucristo te ama y nosotros también. En el nombre